Bueno, ahora sí que acá tenemos la versión completa del GeoGebra, porque la versión anterior era solamente la parte de cálculo, es decir, la de análisis matemático, no podíamos ver entonces todo el resto, pero ahora sí que lo podemos ver. Quiero que vean que en este caso el ángulo, vamos a ver si efectivamente es un ángulo de 90 grados. Entonces para eso vamos a venir acá. Y en este caso podemos usar la opción ángulo y cliqueando, por ejemplo, en las dos rectas, ahí fíjense que nos aparece la medida del ángulo y que es exactamente 90 grados. Por lo tanto, estos ejes son forman ángulos rectos, ¿sí? Por eso se dice que son ortogonales. Bueno, ahora sí, en el video que venga vamos a comenzar a trabajar bien respecto de algunas características de las funciones. Bueno, vamos a comenzar a trabajar con algunas características de las funciones. La primera a tener en cuenta, como ya hablamos antes, es el dominio. El dominio entonces van a ser todos los valores que pueda tomar la variable independiente x. Para cada valor que nosotros le demos a la x, obtenemos un correspondiente valor de la y. Ese valor que tome y va a ser la imagen de la función, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros escribimos la función y igual y podemos llegar a poner x al cuadrado, fíjense, ahí tenemos la gráfica de la función, nos aparece en pantalla. En este caso vamos a poder ver, ¿sí? A ver, ahí así movemos. Ahí podemos ver que todos estos son los valores de x y que esta gráfica, a medida que yo lo voy corriendo, siempre sigue como corriéndose hacia la derecha y también lo va haciendo hacia la izquierda. O sea que en teoría va a ir yéndose infinitamente hacia allá e infinitamente hacia acá. Por ejemplo, si yo pusiera en vez de esa función, pusiera la función esta de acá, fíjense, ahí lo mismo, que lo veo un poquito mejor que la otra, esto cada vez más se va corriendo hacia el sector izquierdo y cada vez más hacia el sector derecho. Es decir, decimos que va desde el menos infinito hasta el más infinito. Fíjense que yo me corro, por ejemplo, hasta acá y si subo, en algún momento voy a encontrar una parte de esa gráfica. ¿Sí? A ver, vamos a ir. Ahí está, ¿ven? Ahí ya se empieza a ver muy despacito, pero empezamos a ver la parte de la gráfica. ¿Bien? Bueno, vamos a volver ahora donde estábamos. Ahora, estos valores que estuvimos viendo son del eje X, por lo tanto van a pertenecer al dominio de la función. Y si va del menos infinito al más infinito, estamos hablando de todo el conjunto de los números que conocemos hasta acá, que son los reales. Ahora bien, si ustedes se fijan, en vez de sobre el eje horizontal, miramos sobre el eje vertical, vamos a ver que el dibujito de la función está solamente desde acá hacia arriba. ¿Sí? No hay nada para abajo, ¿se ve? Para abajo no hay ninguna parte de la función. Y de hecho esto se continúa, pero ven que se continúa hacia arriba. Esos valores que estamos mirando sobre el eje vertical, es decir, sobre el eje Y, es la imagen. Claramente acá podemos ver que qué valor tengo acá en el eje Y en particular, el 0. Y va desde el 0 hacia arriba y sube, ¿ven? Sube y no tiene un punto de fin, se extiende, se extiende, se extiende infinitamente. Por lo tanto, iría desde el 0 incluido, porque en el 0 tengo un dibujito, tengo ahí justo el punto, pertenece el dibujito de la función al 0, ¿sí? El 0 pertenece al dibujito de la función, y va desde el 0 hasta arriba infinitamente, o sea, hasta el más infinito. Ese conjunto, incluyendo al 0, va a ser la imagen de la función, para el cual vamos a utilizar un corchete para decir que lo incluimos al 0. Vamos a escribir corchete, 0, punto y coma, y el 1, ¿sí? Vamos a escribirlo acá para que vean a lo que me refiero. Por ejemplo, en la forma correcta de escribirla sería, ponemos el corchete,
¿sí? El 0, punto y coma, y de ahí nos vamos al más infinito. A ver si por acá tenemos el infinito. Bueno, no me lo va a tomar porque sería, lo voy a escribir en palabras ahora para que se entienda, del más infinito. Y ahí siempre en el infinito ponemos paréntesis, ¿sí? Fíjense, acá aparece escrito, eso sería la imagen. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito más de las funciones. Cuando hablamos de las funciones también hablamos del crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? Todo lo que voy a hablar a partir de ahora en adelante se va a mirar sobre el eje X, es decir, que los valores que ustedes pongan se tienen que corresponder con el eje X, el eje horizontal. Para el eje vertical solamente usamos la imagen, el resto todo sobre el eje X. El crecimiento y el decrecimiento, para que lo vean, se tienen que imaginar como si la gráfica de la función fuera una montaña rusa, ¿sí? Entonces, imagínense que la montaña rusa sigue este camino. A ver acá. Sigue este camino. Viene por acá, llega y luego vuelve a subir. ¿Está bien? Las partes en donde la montaña rusa está bajando, esas partes, es en donde la función está decreciendo. ¿Sí? Es decir, que a medida que van aumentando los valores de x, porque fíjense que acá el menos 6 es más grande que el menos 7, entonces aumentó. El menos 3 es más grande que el menos 6, entonces aumentó. A medida que van aumentando los valores de x, los valores de la y van disminuyendo. Fíjense acá para el menos 4 yo tenía un 8. Ahora del menos 4 me voy al menos 2, aumenté en x. Pero sin embargo, acá en el puntito, donde yo estaba antes que era un 8, ahora estoy acá abajo, que es un 2. Por lo tanto, que aumentó el valor de x, pero el de y disminuyó. Cuando sucede eso, la función está decreciendo. En cambio, si ustedes miran a partir de acá en adelante, se ve que la montaña rusa empieza a subir de vuelta. Esa parte en donde la montaña rusa vuelve a subir es donde la función está creciendo, ¿sí? Es decir, que va desde este valor, ¿lo ven? Desde acá empieza a subir hacia allá. Si yo estos valores los tuviera que mirar sobre el eje X, estoy empezando en el 0, pero va creciendo y yo dije que esto se iba infinitamente, seguía, acá no me da más la pantalla, pero seguía hacia arriba, ¿sí? Entonces está creciendo desde el 0 hacia el más infinito, siempre mirando sobre el eje X. ¿Y dónde está decreciendo? Si esto viene bajando, ¿sí? Esto sabemos que venía infinitamente. O sea, si bien se está yendo para arriba, a medida que se va yendo hacia arriba, también se está corriendo a la izquierda cada vez más. ¿Y quién tengo cada vez más hacia la izquierda en el eje X? Cada vez más hacia la izquierda, lo que voy a tener es al eje, es al infinito. Entonces vamos a ir desde el menos infinito hasta el 0. En esos valores, la función está decreciendo. Entonces, resumiendo, cuando hablamos del crecimiento de una función, lo que estamos viendo básicamente es en qué momentos los valores de y aumentan o decrecen, siempre que los valores de x estén aumentando. Si los valores de x están aumentando y los de y aumentan a la vez, entonces la función decimos que está creciendo. Si los valores de x aumentan, pero los valores de y van disminuyendo, decimos que la función está decreciendo. Y si los valores de x aumentan, pero los valores de y siempre están en el mismo lugar, por ejemplo, en este caso, ¿ven ahí aparece una recta? Por ejemplo, acá del 4 al 8 aumentó x. Sin embargo, fíjense que en el 4, acá, la función estaba en 4. Y en el 8, la función sigue estando en el 4 de y, no cambió. Entonces ahí decimos que la función es constante, ¿sí? No crece ni decrece.
Bueno, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el estudio de una función? Cuando hacemos el estudio de una función, muchas veces lo que hacemos es buscar los conjuntos de positividad y de negatividad. Para estudiar eso vamos a agregar una función nueva para que se vea mejor. Vamos a eliminar el ángulo y vamos a escribir la función. Y igual, y es una de las que ustedes tienen en el trabajito, para que la vean ya como quedaría graficada, x al cuadrado menos 9. ¿Sí? Vamos a cerrar acá, así se puede ver. Bueno, esto ahora lo vamos a eliminar porque ya no tendría que ver con esta gráfica, sino con la otra que habíamos hecho. Y aquí tenemos la gráfica de la función. ¿Sí? Si ustedes se fijan, tiene una forma similar a la otra. ¿Sí? Pero a diferencia de la otra, esta función, la otra empezaba de acá y hacía así para allá y para allá. Esta función, en cambio, está cruzando al eje horizontal. ¿Sí? Bueno, ahora, si yo les pregunto, imaginemos que esta sigue siendo una montaña rusa. ¿Sí? Que esta es la trayectoria o el dibujito que hace la montaña rusa. Pero que es una montaña aeroterrestre y acuática. ¿Qué quiere decir eso? Que hay partes en donde la montaña, imaginemos, pasa por abajo del agua. ¿Qué sector está por abajo del agua? Supongamos que esta es la línea de la superficie, ¿sí? Y lo que estaría por debajo del agua es todo esto que viene así por acá. Cuando cruza este lugar, pasa a estar en el aire. ¿Se entiende? Acá viene en el aire y acá ya llega a la tierra, cruza y se va abajo del agua. Todos aquellos lugares en donde está debajo del agua forman el conjunto de negatividad de la función. Pero ¿cómo lo represento? Diciendo los valores de x, diciendo entre qué valores de x está debajo del agua. Entonces, si yo les pregunto, ¿entre qué valores, entre qué números del eje X, que es el eje horizontal, ustedes ven que la montaña rusa es acuática? Es en esta partecita de acá, ¿verdad? Bueno, ¿qué valor tengo desde acá hasta acá? El menos 3 y el 3. Por lo tanto, el conjunto de negatividad de la función, ¿sí? El conjunto de negatividad, vamos a escribirlo, C con un menos arriba. Acá yo no tengo tantas herramientas, pero se entiende que me hago referencia al menos. El conjunto de negatividad de la función va a ser, ponemos un paréntesis, pero este paréntesis, a diferencia de lo que habíamos dicho del par ordenado, representa un intervalo, no representa un punto. Vamos a poner un paréntesis, ¿desde qué número habíamos dicho? Desde el menos 3 hasta el 3 positivo. Y cierro, ¿sí? Ese va a ser el conjunto de negatividad de la función. Ahora, el resto, vamos a ponerle acá OK para que lo vean, vamos a ver el conjunto de positividad. El conjunto de positividad va a ser todo donde la función estaba en el aire. ¿Dónde está en el aire la montaña rusa? Acá en esta partecita, ya está, cruzó la tierra y enseguida fue al aire. Y en esta partecita de acá, que si yo la extiendo, a ver, vamos a mover un poco esto. Fíjense que a medida que la voy extendiendo, pero aguarden un momento. Ahí. A medida que la voy extendiendo, ven, la gráfica cada vez se va corriendo más hacia la izquierda. Cuesta, no tiene un crecimiento tan rápido, pero cada vez se va más hacia la izquierda. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que desde estos valores que están desde muy a la izquierda hasta este valor de acá, está por arriba la función, está en el aire la montaña rusa. Por lo tanto, en esos valores tengo el conjunto de positividad. Es decir, si voy desde muy a la izquierda, estoy yendo desde el menos infinito hasta el menos 3. Y después, fíjense que fue a la parte acuática, pero nuevamente salió al aire, salió a la tierra. Por lo tanto, desde acá hacia adelante, muy adelante, ven que sigue, yendo cada vez más adelante,
vemos que la función sigue estando en el aire. Por lo tanto, también es parte del conjunto de positividad, desde el 3 hacia el más infinito. Siempre que nos vayamos muy a la izquierda va a ser el menos infinito y muy a la derecha el más infinito. Por lo tanto, el conjunto de positividad, vamos a escribirlo por acá también, la C con el más, va a ser desde el menos infinito hasta ¿dónde terminaba? ¿Dónde arrancaba el conjunto de negatividad? En el menos 3 hasta el menos 3, que es esta partecita de acá, y ahora me falta agregar esta parte de acá. ¿Cómo voy a agregarlo? Unión, y ahora ponemos 3, punto y coma, y como se va muy a la derecha, se está yendo al más infinito. Más infinito. Ahí está. Ahí ya tenemos entonces el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de la función. ¿Sí? Bueno, hay otras cosas más que aparecían en la actividad para que ustedes analizaran, que son particular algunas de las funciones cuadráticas y otras no tanto. Cuando hablamos de las raíces de una función, estamos haciendo referencia a los valores en donde la gráfica de la función cruza al eje X. Es decir, en esta gráfica, ¿sí?, que tengo yo acá, estoy haciendo referencia a este punto en particular y a este de acá. Si ustedes se fijan, ven que a mí acá al lado me va apareciendo las fórmulas de lo que yo estoy escribiendo. El primer punto lo dicen como el punto en donde se interseca al eje X, ¿lo ven? En donde se interseca al eje X. Y acá tenemos también el punto en donde se interseca al eje X. Bien, ¿qué quiere decir que interseca? Son los puntos en donde se cruza al eje X. ¿Quién es h? Que me aparece acá es donde, el nombre de la función que nosotros graficamos, ¿sí? El nombre de esta curva es h. Entonces, el punto en donde la curva, la gráfica de la función, cruza al eje X es lo que nosotros vamos a llamar raíces de la función o ceros, ¿sí? Fíjense que en este caso es menos 3, 0, el par ordenado, y acá el par ordenado es el 3, 0. Tengan en cuenta, observen que acá el valor de i en estos pares ordenados siempre es 0. Y está bien que sea así. ¿Por qué? Porque cualquier punto que esté sobre el eje X tiene 0 en i. ¿Se entiende? Ahora, si ustedes, en cambio, se fijan si en algún punto la gráfica de la función cruza al eje y, van a ver que en este caso en particular la está cruzando en este punto. A ese punto en particular, en donde se cruza al eje y, es lo que vamos a llamar ordenada al origen. Vamos a agregarle los nombres. Entonces, este de acá lo vamos a llamar ordenada al origen. Y el que teníamos, o los que teníamos en este caso son 2, por acá, tanto este como el B, son las raíces, ¿sí? A y B, los dos. Ordenada al origen puede o no tener una función. Si tiene, solamente va a tener una sola ordenada al origen. En cambio, raíces, una función puede o no tenerlas y puede o no ser una sola la raíz. O sea, una función puede no tener raíz, puede tener una, puede tener dos, como es este caso, puede tener 3, 4, todo depende del tipo de función que nosotros tengamos. Cuando hablamos en particular de las funciones cuadráticas, que son las que vamos a estar trabajando estos días, ¿sí? Las funciones cuadráticas pueden o no tener raíces, o tener una, o tener dos. Pero nunca van a tener más de 2 raíces. ¿Por qué no van a tener nunca más de 2 raíces? Porque si tiene más de 2 raíces, ya no estamos hablando de una función cuadrática, sino que estamos hablando de una función polinómica de grado 3 o mayor.
Las funciones cuadráticas son un polinomio de grado 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la x con el mayor exponente que aparece es el 2. Básicamente son polinomios, ¿sí? Entran dentro de lo que se conoce como las funciones polinómicas. Respecto del análisis de las funciones cuadráticas, y vamos a sumar esto último y ya dejamos acá el video para que no se haga tan denso ni largo, que ya lo es. Fíjense que si nosotros pusiéramos un espejo exactamente acá, todo lo que tenemos de este lado se ve tal cual reflejado de lo que está de acá. ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos un eje de simetría, ¿sí? ¿En dónde va a estar el eje de simetría? Bueno, si ustedes se fijan, el espejo lo pondría acá. ¿Qué valor tengo de x justo acá? El 0. Entonces el eje de simetría lo tendría en x igual 0, ¿sí? Eje de simetría en x igual 0. Bien, ahora sobre el eje de simetría, en particular este punto que coincide con la ordenada al origen, en este caso no siempre va a pasar eso, fíjense que ese punto no va más allá de, o sea que la gráfica de la función no va más allá de ese punto, sino que va desde ese punto siempre hacia arriba en este caso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hay en ese punto? Que en particular es un punto que cae justo sobre el eje de simetría. Sobre el eje de simetría solo va a caer un punto. El punto que caiga sobre él es lo que se conoce como vértice. El vértice de la parábola. ¿Qué es la parábola? Que todavía no la habíamos nombrado. La parábola es el nombre de esta curva. Es el nombre de esta gráfica. Vamos a mover acá un poquito para que se vean. Ahí está. El vértice justo acá coincide con la ordenada al origen. Y la parábola es toda esta curva de acá. Vamos a escribirle el nombre. Parábola. Bueno. Ahí estamos. Bien, una última característica de este vértice. El vértice se dice que puede ser un máximo o un mínimo. ¿Qué quiere decir que sea un mínimo? Es lo que está sucediendo en este caso. Desde este punto hacia abajo no hay gráfica. Fíjense que la gráfica va desde acá hacia allá o de acá hacia allá, pero por debajo de este punto no hay nada más que el propio eje, ¿sí? Por eso decimos que este vértice es mínimo, ¿sí? Es mínimo. Si un vértice es mínimo, entonces no es máximo. O es uno o es el otro, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta si es mínimo o máximo? Bueno, mínimo va a ser si es el punto más abajo de la función y no hay nada por debajo de él. Y máximo si es el punto más alto de la función y no hay nada por encima de él. Por ejemplo, si yo graficara la función g igual, y vamos a poner menos x al cuadrado más 1, a ver ahí está. Ahí tengo la función, le cambió el nombre, le puso p. Fíjense que es la que aparece en verde. Si ustedes se fijan en esta función, acá estamos viendo que este es el vértice. Fíjense que toda esta parte se vuelve a repetir de acá. Por lo tanto, acá otra vez justo tengo el eje de simetría y el punto que cae con él, esta vuelta, de vuelta, es ordenada al origen y también es vértice, porque es el único punto que cae sobre el eje Y, en este caso, y que cae
en el eje de simetría. Eso es lo particular. Cualquier punto, el único punto que caiga sobre el eje de simetría va a ser el vértice. Cualquier punto que caiga sobre el eje Y es ordenada al origen. Si justo mi vértice está sobre el eje de simetría, que es lo que corresponde, pero el eje de simetría coincide con el eje Y, por ende, el vértice y la ordenada al origen van a terminar siendo el mismo punto. ¿Sí? Bueno, sin más detalles, acá con esto ya estuvimos hablando de todo lo que vamos a necesitar para hacer el primer punto. En el próximo video vamos a hacer un ejercicio de ejemplo de cómo buscar cada uno de estos datos y poder hacer una gráfica aproximada.